Hoy quiero hablarles acerca de un poco sobre la salud mental. Y usted dirá, la pastora me va a empezar a hablar de psicología. Y la definición de salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a diferentes momentos de su vida. Y este bienestar va tanto en lo que piensas, en cómo gestionas o regulas tus emociones y también en cómo te comportas. Yo he investigado un poco acerca de cuáles son esas afecciones, esas cosas que normalmente afectan nuestra salud mental, y son episodios, como les decía, de depresión, de ansiedad, de angustia, de temor, y hay personas que se quedan encerrados en estos pensamientos. La tasa de suicidio es la segunda causa de muerte en la población mundial entre 10 y 24 años. La población, el 3.8% de la población experimenta episodios de depresión, es decir, alrededor de 280 millones de personas viven situaciones así. Y a veces estas situaciones son sentimientos de culpa, sentimientos de tristeza profunda, que la persona no quiere salir, ese día no quiere ni bañarse, solo quiere estar encerrado en su cama y a veces siente deseos de llorar y no sabe por qué. Y la Biblia nos permite o nos da herramientas para nosotros poder salir de esas situaciones. Yo en algún momento hablaba y les predicaba sobre los pensamientos recurrentes, que son esos pensamientos que generalmente están rondando en nuestra mente todo el tiempo y que son pensamientos que son malos, no pensamientos buenos. Usted no está pensando, generalmente un pensamiento recurrente no es, sí, tú puedes, lo vas a lograr. El pensamiento es, no, tú eres un fracasado, no vas a lograr conseguir eso que quieres. Y esos pensamientos negativos son los que a veces nos generan ansiedad o miedo, nos paralizan y dicen, no, yo no voy a lograr alcanzar eso. Pero la Biblia nos habla acerca de que nosotros podemos superar eso y poder tener una salud mental para adorar al Señor, para poder enfrentar las situaciones de la vida. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de 2 de Corintios 10:13. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y acá vemos que la palabra nos dice que nosotros no libramos las batallas como las libra el resto del mundo. También nos habla que Él nos ha dado un poder para derribar fortalezas y que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esta arma es la palabra de Dios. En estos días el pastor Cristian hablaba acerca de la palabra de Dios, y a veces nosotros como que le dejamos eso al predicador, al pastor, pero no nos preocupamos por tener esa palabra dentro de nosotros. Pero esa es la palabra es la que nos permite que cuando lleguen ese tipo de pensamientos a nuestra vida podamos contraatacar, podamos decir no, que si usted está teniendo miedo, pueda decir, no tengas miedo, porque la Biblia dice en Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no desfallezcas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te ayudaré, siempre estaré contigo. A veces nosotros no tenemos la palabra para contrarrestar ese tipo de pensamientos, que si las cosas van mal y yo solamente estoy pensando en, no, todo va a estar peor, y si tal cosa. A veces esos pensamientos tienen que ver con cosas que ni siquiera han pasado, cosas que yo temo que van a pasar y rondan en mi cabeza todo el tiempo. Pero la Biblia podemos contrarrestar esos pensamientos. Sabemos que Dios ama y que Él tiene bajo su control todas las cosas. Y a través de la palabra nosotros podemos contrarrestar esos pensamientos, que si tus hijos en este momento no están en la congregación y Satanás solo te mete pensamientos donde dices, no, yo tengo a tus hijos, los tengo bajo mi control. La Biblia dice que mi casa y yo serviremos a Jehová, que tú puedas declarar la palabra cuando llegan esos pensamientos a tu vida.
que si te sientes solo, la Biblia dice que Él estará con nosotros, que Él nos va a dejar, que no nos va a abandonar, pero nosotros necesitamos tener esa palabra en nosotros para contrarrestar esos pensamientos, eso que llega a nuestra vida y que quiere quitarnos la paz, que quiere llevarnos a un estado de depresión, que quiere llevarnos a un estado de tristeza, que quiere angustiarnos y tener una preocupación profunda por lo que va a pasar. Y la Biblia todo el tiempo habla y pone en ella esos versículos, esas promesas. ¿Cuántos a Dios les ha hecho una promesa? Y a veces nosotros, como dice el pastor, pensamos siempre o se queda más en nosotros lo malo que dicen que lo que dice Dios de mí, que lo que dice la Biblia. Y nosotros debemos tener esa palabra como una herramienta para contrarrestar esos pensamientos, para contrarrestar la tristeza. Usted en ese momento, allí donde está, estará pensando algo. Su mente está allí pensando, puede que esté distraído, puede que esté concentrado en lo que estoy diciendo y diciendo, sí, a mí me pasa, o esté recordando algún episodio donde le haya pasado, pero también puede estar pensando en, y ahorita que salga de acá, ¿será que voy a almorzar? ¿Qué voy a hacer? Uy, ¿cómo estará esa comida del día de mañana? El pastor ahorita la mencionó y ya me puse a pensar en eso. Pero nuestra mente todo el tiempo está trabajando y la Biblia dice que nosotros tenemos poder para contrarrestar eso. Y yo quiero que me acompañe el libro de Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces la Biblia dice que el enseñorearse del espíritu es mejor. Eso nos hace fuertes. Una persona que sabe regular sus emociones, que sabe a quién acudir en momento de alguna situación. Y quiero hablarles de un personaje que vivió por una situación en la que estaba agotado, cansado, en la que se quería morir. Y ese personaje es Elías. Y yo le invito a que me acompañe al libro de Primera de Reyes 19. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Y nosotros acá vemos una historia muy particular. Y es que vemos a Elías que quería morirse y todo el mundo dice, bueno, y Elías había hecho una cantidad de cosas antes, pero recordemos que antes de que esto ocurriera, Elías se había enfrentado a los profetas de Baal. Había descendido fuego del cielo. Y esta historia termina con que Elías, ¿cuántos profetas de Baal eran? 450 profetas de Baal. Y en el capítulo anterior, la Biblia menciona que él aprendieron a los 450 profetas de Baal y él asesinó a toda esa gente.
No sé cuántos de ustedes han matado 450 personas, no creo que nadie, pero creo que Elías estaba cansado. Eso no había sido una tarea fácil. Y él, después de que termina de hacer esta tarea, la esposa del rey se da cuenta que él hizo esto y lo manda a matar. Elías era el más buscado en ese tiempo. Y a él le toca salir corriendo y dice que caminó un día en el desierto. Elías estaba agotadísimo, él estaba cansado, él estaba que ya no quería más, o sea, él era el único. Él dice, yo soy el único que queda y me están persiguiendo. Estaba muy cansado y de alguna manera le dijo a Dios, Señor, estoy aburrido. Pero él no tomó la decisión que a veces toman otras personas. Él acudió a Dios y le dijo, estoy aburrido. Y Dios hace algo muy particular. La respuesta de Dios no fue, Elías, tú, el gran profeta, y estás desanimado, estás triste. No, ¿cómo así? Ayuno 40 días y 40 noches porque es que no. Necesito es como que se active Elías. ¿Por qué hiciste eso? No. Dios manda a un ángel. Y aparte de eso le cocina. No sé cuántos de ustedes se imaginan qué sabor tenía esa torta. Yo creo que nunca nos hemos comido algo tan rico como eso. El mismo Dios le hizo una torta a Elías. Y él lo llama y le cocina, le pone agua y lo vuelve a llamar y le dice, come más. Dios sabía de qué necesidad tenía Elías. Dios sabía que en ese momento Elías no necesitaba de pronto el sermón, el regaño, no necesitaba ayuno, necesitaba un desayuno, y le preparó una torta. Y, aleluya, aplauda al Señor. Pero Elías encontró en Dios lo que él necesitaba, esa respuesta, esa fortaleza. Y como les decía, Dios sabe cómo nos sentimos, Dios sabe por qué estamos pasando y debemos siempre acudir a Él. Pero también Dios nos ha dicho que son mejor dos que uno. Amén. Y yo quiero que lea conmigo Eclesiastés 4:9. Y ese versículo dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén. Nosotros estamos diseñados para no estar en aislamiento, para estar en compañía de otros. El ser humano es un ser sociable. El ser humano no nace como nacen los animales. Los animales nacen y a los minutos ya pueden caminar. A los minutos ya se defienden. Nosotros, el ser humano es un ser social, es un ser que necesita del otro. Necesitamos del otro. Y nosotros deberíamos entender que hay situaciones que cuando pasamos por situaciones en las que de pronto tenemos esos pensamientos, en los que de pronto tenemos sentimientos de depresión, de tristeza profunda, de ansiedad, de miedo, Satanás lo que busca es aislarnos, y no como que quiere estar solo, encerrado, no quiere hablar con nadie, pero esa no es la solución. La solución es hablar con alguien, la solución es acudir a esas personas. A veces nosotros queremos encerrarnos en nosotros mismos, encerrarnos en la tristeza. Pero precisamente la iglesia es eso, es una familia. Es una familia que permite que nosotros en ella recibamos apoyo, recibamos cuidado, recibamos un consejo, ánimo, fuerza. Pero nosotros a veces no queremos, queremos estar aislados, queremos estar solos. Pero de verdad que al momento de que nosotros vivamos una situación en la que nuestros pensamientos quieran acabar o quieran atacar nuestra salud mental, debemos primero acudir a la palabra, pero también acudir a Dios, acudir a las personas que pueden ayudarnos. En la iglesia tenemos personas que pueden darnos un consejo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento.
Pero a veces nosotros, como les decía, queremos estar siempre encerrados, siempre alejarnos de las personas. Cuando es allí donde nosotros encontramos, cuando podemos expresar eso, podemos encontrar tranquilidad o paz. En psicología hay algo que se llama catarsis, y catarsis es poder hablar de todo lo que tú sientes, de todo lo que te agobia, de todo lo que te molesta, de todo lo que tienes reprimido. Y a veces nosotros no queremos hablarlo, pero hablar es liberador. Cuando tú hablas y como que, ay, lo dije, lo solté, como que tú te quitas un peso de encima. Pero a veces nosotros queremos andar con esa carga. La Biblia dice en Mateo 11:28 y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero a veces nosotros no vamos a Él. Aquí no dice, antes de estar trabajado y cargados tienes que haber hecho esto, tienes que haber arrepentido de todos tus pecados, no. Lo único que necesitas es estar agobiado, cansado, trabajado. Eso es lo único. Si usted de pronto tiene una situación así, puede acudir a Dios. Y el que dice, yo te daré descanso. No sé cuántos de ustedes en el último año han tenido así como un episodio de preocupación que usted dice, ¿qué va a pasar? No sé, ¿cuántos alguna vez le ha pasado eso? Hay situaciones que vivimos que hacen que nosotros de pronto nos sintamos tristes, y a veces lo que a mí me pasa puede ayudar a otra persona. Si yo ya pasé por esa situación y Dios ya me respondió, Dios cumplió su promesa, Dios hizo el milagro, hay otra persona que puede estar pasando por eso. Y yo le puedo decir, puedes estar tranquilo, porque yo lo viví y salí victoriosa. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero a Él es que tenemos que acudir, a Él es que tenemos que ir. Si nos quedamos encerrados, si nos aislamos, si dejamos que nuestra mente se mine por esos pensamientos, nunca vamos a lograr avanzar. El miedo es algo que siempre nos paraliza, el miedo es algo que siempre nos evita avanzar, el miedo siempre es algo que nos dice, no vas a poder. Pero cuando nosotros vemos ese ejemplo de personas que con miedo lo han hecho, y luego dicen, solo tienes que dar el paso, solo tienes que empezar, no te puedes quedar allí paralizado, tienes que avanzar. Entonces a veces tenemos que con miedo hacer las cosas, arriesgarnos, pero siempre acudir a Dios y siempre tener en cuenta que tenemos una iglesia, una congregación, unos hermanos que nos pueden ayudar, que nos pueden dar un consejo en ese momento que lo necesitamos. Y a veces, como les decía, nos preocupamos por cosas que ni siquiera han pasado, por cosas que todavía no van a ocurrir, y si el examen sale mal, y si detecta el médico algo malo, y si la situación no mejora, y si a veces siempre estamos pensando en esas cosas, pero no han ocurrido, y nosotros nos preocupamos y nos estresamos, y a veces esa preocupación nos enferma. Hay gente que se enferma por lo que tiene en su mente. Su mente hace que su cuerpo se enferma y tiene tanta preocupación que empieza a tener crisis y siente miedo y no puede dormir y no puede comer porque no le provoca, se le quita el apetito. Pero nosotros debemos entender que nuestra salud mental es importante, nuestra mente es importante, y Dios es el que puede cambiar nuestros pensamientos, es el que puede hacer que eso que llega a nuestra mente cambie, que no nos encerremos y no nos centremos en lo malo, que no nos centremos en lo que ni siquiera ha pasado, en las preocupaciones, sino que nos centremos en lo que Dios dice, en lo que su palabra dice. Esta es un arma poderosa para nosotros y deberíamos usarla. Corazón, no te preocupes. Mente, no te preocupes. Alma, no te preocupes, porque Dios tiene el control de todo. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza entera en Dios, podemos estar seguros. Esos pensamientos ni siquiera, apenas llegan, nosotros de una vez los cancelamos, porque estamos tan confiados de que Dios tiene el control de todo y que todo va a salir bien, que esos pensamientos no llegan a nuestra vida.
Y si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer, lo puede hacer en tu situación. Entonces, deberíamos estar seguros, estar confiados. Las promesas de Dios son sí, amén. Y si Dios nos ha prometido algo, deberíamos estar convencidos, seguros, alegres. Pablo le escribe a los filipenses desde la cárcel, y quiero que leamos ese versículo. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y en ese momento Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. ¿Y cómo puede alguien desde la prisión estarle aconsejando a alguien que se alegre, que se regocije en el Señor? Alguien que estaba pasando por una situación que uno dice, ¿quién? Pero él les aconseja desde la prisión, desde una situación que era difícil. Le aconseja al pueblo, a los filipenses, que se alegren y que se regocijen en Dios. Cuando estamos seguros de lo que Dios va a hacer, podemos atacar esos malos pensamientos que llegan a nuestra vida, eso que quiere acabar con nosotros, eso que quiere sumirnos en tristeza, en preocupación, en angustia. Podemos dejar al lado el rencor, podemos dejar al lado todo eso que hace parte de nuestro pasado, que de pronto traemos a nuestro presente. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, eres el único Padre que puede traer la respuesta que necesitamos, Señor. Y a ti, Señor, te damos todo. Todo, Señor, es para ti. Y queremos, Señor, que tú seas, Señor, en nuestra mente, que podamos atacar los pensamientos del enemigo, Señor, a través de tu palabra, Dios. Te doy gracias, Señor. El rey David le decía: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de tus beneficios. A veces esas situaciones que vivimos hacen que sea imposible para nosotros adorar. Pero esta canción y lo que el profeta, el rey David decía era: alma mía, alaba a Jehová, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y no deberíamos centrarnos en esos pensamientos que minan nuestra mente, sino que cuando eso llegue nosotros podamos decir: no, Dios tiene el control de todo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Denle un aplauso, Señor, a Dios. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.